7:40 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, estamos de vuelta también en Tribu Televisión, Canal 20, Televisión Digital Terrestre. Estamos ya aquí con el doctor Humberto Abanto. Muy buenos días, doctor, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, Rubén, Alisa y Aarón. Un gusto estar acá como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted las declaraciones que hizo el ministro de Educación? Yo no sé si es ministro de Educación, definitivamente. Él se ha referido a las víctimas de las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte, los ha calificado de ratas y que para ellos no le corresponden los derechos humanos. ¿Qué opinión tiene usted? Yo quiero creer en su explicación, ¿no? De que ha sido un error, porque, ¿usted quiere que él cree en la explicación de él? Quiero creer en la explicación del señor Quero por una razón sencilla, ¿cuál sería el motivo de desatar una tormenta política en este momento alrededor de un caso que, por si acaso, también es importante, digamos, cribarlo, ¿no? Hay que cernirlo con cuidado, porque tampoco vamos a pasar, o no deberíamos pasar, como una cosa, digamos, como una situación de víctimas a quienes estaban tratando de tomar aeropuertos, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo intento tomar un aeropuerto internacional... Pero son víctimas en el sentido que fueron victimados, en todo caso fueron ultimados por la fuerza del orden en ese momento. A ver, vamos por partes. Si yo intento asaltar un banco y la policía me mata, yo no soy una víctima. Yo soy una baja. Yo soy una baja. Si yo intento tomar un aeropuerto internacional, pero que está prohibido por convenciones internacionales. En muchos casos estamos hablando de personas adolescentes, niños, escolares. Bueno, esos son, a ver, vamos por partes. A mí no me gusta, los juicios tienen que ser sobre la generalidad y de ahí hacemos las excepciones. La generalidad es que adultos decidieron tomar aeropuertos como actos terroristas, ¿no? Con aviones en vuelo. No se toman los aeropuertos por una razón sencilla. Todos los aeropuertos son aeropuertos de reposta en caso de una emergencia. Los señores querían tomar un aeropuerto, y no un aeropuerto cualquiera, un aeropuerto internacional. Hay convenciones que el Perú ha firmado que obligan a reprimir duramente esto como terrorismo. Un rato. Uno. Dos, tomaron locales del Poder Judicial y del Ministerio Público y quemaron las instalaciones. O sea, eso no es protesta. Lo que la gente tiene que quedar claro es que no es protesta. Si usted estaría en el cargo del ministro Quero, ¿usted calificaría de ratas a esas personas? No, yo no estoy diciendo que haya que calificar. ¿Usted calificaría de ratas a esas personas? El señor Quero ha explicado, y yo quiero creer en su posición, que él se estaba refiriendo a los violadores, que tampoco merecen, digamos, los acusados de una violación tampoco merecen una calificación tan dura. Pero sí puedo decirle que no son víctimas. Para mí no es víctima quien viola la ley y se enfrenta a la autoridad armado. No es víctima. Pero todas estas personas han fallecido, o sea, no han sido un daño entre comillas colateral, sino es que las han ultimado porque han estado cometiendo un delito, han estado armados, han hecho esto. O sea, definitivamente está comprobado que estas personas que han fallecido en estas protestas son las que han protagonizado estos hechos delictivos. Pero no solo eso, a ver, eso es lo que está en investigación. Y en segundo lugar, hay que recordar que se estaba tratando de lograr en ese momento en el Perú. Y contextualicemos el hecho. Se intentaba derribar al nuevo gobierno que sustituía a quien había intentado dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 a las 11:46 de la mañana. Es decir, se trataba de derrocar un gobierno legítimo. Eso está penado en el Código Penal. Eso está castigado, eso es un delito. Entonces tenemos que entender claramente que estas construcciones que se nos hace para presentar como víctimas a quienes en realidad eran agresores, tiene que ser rebatida con severidad. Y lo que yo pienso es que si alguien, si ocurrió abusos de las Fuerzas Armadas o la policía, se tiene que responsabilizar individualmente y no se puede calificar de autoría inmediata, ¿no? Eso sí es un escándalo. Bueno, a ver, esa teoría que la trajeron para condenar a Alberto Fujimori, es una teoría muy peligrosa, que pone a cualquier persona, porque yo he leído... Castillo también, ¿no? Yo he leído barbaridades que han ocurrido con la señora, por ejemplo la señora Boluarte. La señora Boluarte es responsable, es garante legal de la vida de cada manifestante en el Perú. ¿Eso es cierto? Pero hay una línea de mando, ¿no le parece? Sí, pues, pero hay una diferencia en que hay una línea de mando y hay una responsabilidad necesaria. O sea, hay prueba de que la señora ha impartido una orden terminante de me los matan a todos. ¿Usted cree que la presidenta Dina Boluarte saldrá bien librada cuando en su momento, luego de salir del poder, sea investigada realmente y sea acusada por este hecho? Sí, la señora impulsa una reforma del poder, una reforma de la justicia, una profunda reforma de la justicia, que signifique cambios en la Procuraduría General del Estado, en el Ministerio Público
y en el Poder Judicial, para que construyamos un sistema de justicia por lo menos verosímil, la señora podría afrontar con éxito las acusaciones. Si la señora y el Congreso no hacen eso, va a ver usted que van a acabar como todos los anteriores. Por otro lado, el Ministerio Público ha iniciado una investigación, han denunciado al ministro Morgan Quero por el presunto delito de discriminación tras haber llamado ratas a las víctimas de las propuestas contra el gobierno de Boluarte, y hay 3 solicitudes diferentes presentadas a la Fiscalía. Esto ha sido ya publicado, ¿no? Entonces, ¿qué opinión nos merece al respecto que el Ministerio Público haya hecho estas denuncias? Bueno, eso solamente demuestra lo extraviado que está el Ministerio Público. El Perú está atravesado por el crimen organizado. Sin embargo, se actúa de manera rápida sicariato, ante una declaración. Extorsiones, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de armas, tráfico de migrantes. ¿Y la señora fiscal de la Nación tiene tiempo para una frase desafortunada por último? Que debe controlarse en el sector político. En este caso en el Congreso. Así es, es que hay un problema porque, Humberto, también estamos llegando al punto seguimos con esta politización de la justicia, judicialización de la política, porque esto de la cirugía plástica es abandono en funciones, ¿acaso para que se haga una investigación? Yo creo que no. No, es que en el Perú hemos entrado en la fiebre estalinista de que todo se tiene que punir, todo se tiene que castigar, todo tiene que ser objeto de un proceso penal. Eso no es verdad. El derecho penal es lo último a lo que se recurre. La última rata. Entonces, ¿qué sucede aquí? Viene una persona y dice, la señora se operó. Perfecto. Y todo el mundo grita, ¡ya, vacancia! He visto abogados serios. ¿Pero qué persona? He visto abogados serios. Para la que está implicado con las contrataciones de Yaciré Pinedo, ¿no? He visto abogados serios decir que esto es una causal de vacancia. Y eso es lo que sorprende. La causal de vacancia es la incapacidad moral permanente o la incapacidad física permanente del presidente de la República. Y en el caso del ministro Morgan Quero, según la Defensoría del Pueblo, ¿sí permitiría una destitución inmediata? ¿Debería ser destituido? Yo creo que para destituir a alguien tengo que procesarlo. Y si el defensor del pueblo arroja esto, tendría que explicarnos cuál va a ser el procedimiento de destitución. Si lo que nos está pidiendo es que la presidenta le retire la confianza, esa es otra cosa. Que no es una destitución. Es un cese en el cargo. Claro. Entonces vamos poniéndole propiedad a las expresiones. Por un lado, ¿no? Eso que menciona, y por otro lado, por parte del Congreso, la censura. Que pueden censurarlo, pero en mi opinión, lo que creo es que todos tenemos que empezar a bajar los decibeles en el debate para poner ideas en vez de ocurrencias. Acá a alguien se le ocurre algo y lo tira. ¿No? ¿Y por qué no lo piensa? Humberto, esa desesperación por vacar a Dina Boluarte. Como tú has señalado, hay abogados prestigiosos, entre comillas, que fuerzan la figura de vacancia, señalan que la presidenta abandonó su cargo cuando existe la virtualidad, ¿no? No, acá hay una ingenuidad muy profunda de un sector que va del centro a la derecha, que todo el tiempo es llevado de las narices por la izquierda caviar, que sabe lanzar estos brulotes con mucha inteligencia. La izquierda caviar se da cuenta de la ingenuidad de esta gente. Entonces lanzan esto. El señor Otaro no ha lanzado esto de casualidad y nadie se pone a pensar por qué se pone en riesgo. Y estaba en la agenda para lo que fue citado. Estaba revisando la agenda y no aparecía ese tipo de pregunta. Además, ¿por qué se pone en riesgo? Porque, ojo, esto es un poco el caballero Carmelo, morir matando. ¿No? ¿Por qué? Porque él está aceptando que sería responsable de una infracción de la Constitución, porque debe saber el país que el responsable del despacho presidencial es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, el señor se está jugando una inhabilitación por 10 años. ¿Por qué se pone en riesgo de esa manera? No lo entiendo. ¿Por qué se manda la guillotina? ¿Por qué se coloca en esa situación? ¿Por qué es tan importante desestabilizar al gobierno? ¿Por qué alguien quiere traerse abajo? Ojo, si yo me traigo abajo a Dina Boluarte, estoy convocando elecciones generales. ¿Estamos claros? ¿Por qué es urgencia? Yo les voy a decir cuál es la urgencia. De aquí, y lo van a ver que esto va a arreciar aunque la Navidad esté de por medio. Del 14 de diciembre al 5 de enero, ustedes van a ver la ola más grande de desestabilización que hemos enfrentado en los últimos años. ¿Por qué? Porque el 5 de enero asume la nueva Junta Nacional de Justicia. Y si asume la nueva Junta Nacional de Justicia, la izquierda caviar va a perder el último reducto de poder que tiene para sujetar al país. Y eso es muy importante no perderlo de vista. Voy a dar ejemplos muy sencillos. En el año 2019, el Congreso de la República no fue disuelto por
porque había una doble cuestión de confianza ni cosas por el estilo. Fue disuelto porque se atrevió a elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional contra la voluntad del señor Vizcarra y su corte cabiar. Que además era familiar del presidente del Congreso en ese entonces. Pero era circunstancial, el señor tenía su carrera, el señor Ortiz Chávez tenía una carrera propia. En segundo lugar, el Sistema Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura fue derribado y desaparecido de la Constitución en un operativo para tomar el sistema de justicia cuando Pedro Chávarri iba a asumir la Fiscalía de la Nación y se iba a perder el control de esto. Y tercero, cuando cae Vizcarra y pensaron que el poder estaba a su alcance, diseñaron un proyecto para votar a Merino en 5 días y lo votaron. Y convencieron a la mayoría del Congreso, que había votado por la vacancia de este acusado por corrupción, de que no debían formar parte de la mesa directiva ni presidir el Congreso, y así terminó Sagasti de presidente de la República. Nunca menosprecien la creatividad de la izquierda que había cuando está o a punto de perder el poder o a punto de tomarlo. Bueno, se han inventado esta denegación fáctica de la cuestión de confianza. Avalada por el Tribunal Constitucional. Eyes wide open, dicen los gringos. Ojos bien abiertos, porque si la Junta Nacional de Justicia es perdida por la izquierda caviar, están perdiendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y si pierden el Ministerio Público y el Poder Judicial, pierden el arma con la que amenazan al sistema político y con la que pueden destruir a todos para hacerse del poder. 7:52 de la mañana. Doctor Humberto Abanto, ¿qué le parece a usted esta propuesta en el Congreso, presidente, para auscultar los fondos de las ONGs en el país? Yo estoy totalmente de acuerdo. En el Perú, el Perú recibe dinero del extranjero y tiene que saber para qué recibe el dinero. Se recibe dinero del extranjero, porque sobre pretexto de la cooperación técnica internacional yo puedo poner dinero para desestabilizar, por ejemplo, el sector minero en el Perú. Sobre pretexto de eso, porque los países que compiten con el Perú no son mancos. Y los países no están obligados a ser buenos y a ser corteses y cordiales con los otros países. Eso no funciona así. Entonces, si yo quiero tener un lugar de preeminencia en el mercado del cobre, por ejemplo, puedo financiar desestabilizaciones en que puede ser mi mayor competidor. A países cooperantes como Estados Unidos, por ejemplo, Canadá y otros de Europa, al parecer, y lo hemos visto ya, según declaraciones, no están de acuerdo con esta medida. Bueno, es muy importante un principio en el derecho internacional público, se llama el principio de no intervención en los asuntos internos. Y segundo, la ley que está proponiendo el Congreso es mucho menos drástica que la ley que tiene Estados Unidos para controlar la cooperación técnica internacional. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Es mucho menos intensa la intervención. Es decir, la ley norteamericana permite encartar por el FBI a quien deriva o malversa fondos de cooperación técnica. Eso no pasa en el Perú. En el Perú se están haciendo responsabilidades administrativas. Pero agrego otra cosa. Quien está hablando ahora es la representante de un gobierno que languidece y que el 25 de enero no será nadie. Claro, ¿usted está de acuerdo? Sí, de esta... en la semana hemos tenido varios cuestionamientos al respecto de este abandono de cargo de la presidenta. ¿Usted está de acuerdo con la vacancia, adelanto de elecciones? Por otro lado, algunos abogados mencionan que ella ha hecho un abandono de cargo, que ella estaba anestesiada por una hora y que no podía resolver las cosas inmediatamente. Sin embargo, cuando ella no ha estado en territorio patrio, se le dio la potestad de gobernar online. Así es. Y es lo que ella ha hecho estando en territorio patrio. Pero no solo eso, a ver. Según esa teoría, que a mí me parece muy graciosa, si la presidenta duerme 8 horas, es causal de vacancia, porque no sé si ustedes, a mí me pasa que cuando yo duermo no es muy fácil que me despierten. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy incapacitado temporalmente. Pero debió avisar que justamente se sometía a una operación de este tipo, para que la gente sepa. ¿Al Congreso? A ver, cuidado, al fin y al cabo es mandataria, tiene que ser ocultada por todos los ciudadanos en el país. No, cuidado. La salud es un tema protegido por el derecho a la privacidad. O sea, nadie tiene acceso si yo no quiero hacerlo. Pero la mandataria se tiene que retirar del cargo en ese momento. No se tiene que retirar, cuidado. Hasta donde se ha escuchado los especialistas. Tiene que delegar en todo. Tampoco, es que vamos a dejar un ratito. Permítame explicar esto. Para que yo tenga que delegar un cargo, tengo que estar incapacitado o impedido de ejercerlo. Una operación, y yo he visto a diferentes médicos serios, más serios que mis colegas que han salido a promover la vacancia,
a decir que esta es una operación con anestesia local o tópica. ¿Quién queda incapacitado por anestesia local? Nadie. No, es que si se complica, demuéstreme usted que sea complicado. No me agregue usted un dato sin acompañar un elemento objetivo que sustente lo que dice. Porque yo también podría decir, y si cayó un meteorito y la señora se salvó, pero perdió el conocimiento durante un rato, o sea, no se trata de qué se me ocurre para tratar de sacarla, se trata de qué tengo para sustentar esto. ¿Quién ha dicho, en este momento, el señor Otárola no ha dicho eso, que la señora haya tenido una operación que tuvo anestesia local, que se complicó y la puso fuera de toda operación? Es más, creo que podríamos hacer un esfuerzo cuidadoso y pedirle al señor Otárola que nos diga las fechas en que esto ocurrió. Eso es importantísimo. Para ver si ha habido despacho presidencial. Si está la firma de la presidenta en esos documentos, el señor Otárola está en un grave problema. Porque lo que nos estaría presentando es la situación de un tipo que está tratando de desestabilizar el sistema político, y eso no se puede permitir en el país. Claro, y por otro lado han salido también algunas firmas de esas fechas que él mencionaba, que fue entre junio y julio del 2023, en donde se notaba una firma que no se parecía a la otra, que era de la presidenta Boluarte. Y también el otro cuestionamiento es que en las redes sociales de la presidencia se publicaban actividades que no estaba pasando en el momento y que ya habían pasado, o que estaban pues en el backup del responsable de medios de comunicación de la presidencia, en este caso la señora Susi, que ya había acudido a dar sus declaraciones al Congreso. ¿Qué se podría decir de esto? Por eso, lo primero y más importante es que se tiene que hacer una investigación seria sobre el tema, pero centralmente establecer que la señora quedó temporalmente incapacitada de manera física para ejercer el cargo. Además que eso fue ambulatorio. Por eso, es que se quedó internada un día. Por eso, ¿no? Estamos haciendo, como siempre nos gusta, una tormenta con el vaso de agua. y además la señora Boluarte tiene una mala suerte, una muy mala suerte. En el Perú, Rumi, Alicia, Aarón, hay una institución social secreta, pero que opera con mucha fuerza. Agarrar de punto a alguien. Cuando agarramos de punto a alguien, pasen las reuniones, agarramos a alguien de punto, no lo soltamos en toda la noche. A las señoras no la van a soltar porque la han agarrado de punto. Y además ella se presta también para hacer punto. Sí, ayuda, ¿no? Ok, ayuda bastante. Vamos a hacer, perdóneme, vamos a hacer una breve pausa, 7:58 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital. Pronto también estamos, obviamente, en Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos. 8:01 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión Canal 20, estamos conversando con el abogado Humberto Abanto. Aaron Salomón. Sí, doctor, yo quería preguntarle acerca de esta ley que se aprobó en el Congreso, fue promulgada por el Ejecutivo, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo tengo una posición muy clara, Aaron. Cada vez que la izquierda cabía protesta es porque la ley es buena. Voy a explicar esto claramente. Hay una doble moral aquí. La izquierda caviar siempre reclama que se cumplan con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Tequile contra México, en el fundamento 125 para ser exacto, la Corte Interamericana declara que las detenciones o privaciones de libertad preprocesales, es decir, anteriores al inicio de un proceso penal, son inconvencionales, violan el Pacto de San José y violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es formado por la ONU. Es decir, hemos tenido una norma inconvencional y por lo tanto también inconstitucional. Y la hemos mantenido todo este tiempo. Ahora los señores salen y dicen que no dicen un argumento de convencionalidad o de constitucionalidad, fíjense, lo que dicen es que favorece a la criminalidad. Desde su punto de vista, ¿esta norma no debe ser corregida? ¿No? ¿Está bien como está? No debe ser corregida, porque no puede existir esa... Pero facilita, según los entendidos, también a los violadores, a aquellas personas que cometen delitos. Eso se llama la falacia de la pendiente resbaladiza. Le voy a explicar, Rul. Si yo digo, si usted hace esto, va a pasar todo esto de acá, eso se llama pendiente resbaladiza. Sencillo. ¿Con esa norma las violaciones desaparecieron? No. ¿Con esa norma el sicariato desapareció? ¿Con esa norma el crimen, la extorsión desapareció? Pero si se encuentra infraganti en el caso, ejemplo, en el caso de este asalto que hubo acá en la Rambla hace menos de un mes, 2 semanas,
¿No se podría a ellos detener de manera preliminar estando en flagrancia? Están confundiendo a la gente. La detención en flagrancia está en la Constitución y está en la ley, y eso no se ha tocado. Lo que ha cambiado es la detención preliminar judicial sin flagrancia. Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que un juez, con mínimos datos y con un cierto peligro de fuga o de obstaculización, podía meterlo 15 días a usted en las ergástulas de la DINCOTE. Eso está mal. Porque en el Perú, por si acaso, nadie está explicando esto con detalle, el proceso penal comienza con la formalización y continuación de la investigación preparatoria, y la detención preliminar se daba antes de que este acto se dé. Es decir, era una detención preprocesal. Eso no podía persistir. Eso no podía darse. Miren el 2, miren el inciso 2, que sí está vigente, de la detención preliminar judicial. Si el delincuente flagrante logra escapar, o sea, ya no hay flagrancia, paso las 24 horas, igual le puedo dar una detención judicial. O sea, no es verdad que esto esté afectando a la criminalidad. ¿Saben a quién está afectando? ¿A quién? Está afectando a la DIVIAC y a los equipos especiales que se meten a los partidos y detienen a los líderes, como pasó con Keiko Fujimori, con Pierre Figari, con Ana Vega, y como ha pasado con todo aquel que los señores han querido destruir, y con lo que ocasionaron la muerte de Alan García. Yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿qué sucede entonces cuando se allana un búnker con venezolanos que están en una fiesta? Ahí no hay flagrancia, pero ¿cómo se les detiene? No, pero si han entrado y tenían el dato de que había tenencia de armas, y efectivamente algunos quedaron detenidos, otros no, fueron liberados. Eso es flagrancia. ¿Ok? Tengamos claro eso. Entiendo. Se está haciendo una tormenta porque se le está quitando un instrumento con el que han destrozado el sistema político. Es lo mismo que ocurrió con el tema de crimen organizado. No hubo ninguna objeción seria a la ley. Todo fue un escándalo. Y lograron un paro de transportistas y la ley se cambió. O sea, no nos dejemos engañar por estas cosas. Más bien yo les llamo la atención de un dato, de una cosa que está ocurriendo que para mí es absolutamente peligrosa, porque he asumido la defensa de Mateo Castañeda. Resulta que han cambiado toda la sala. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo es lo mismo que me estoy preguntando yo. La doctora Sonia Torre, que presidía la sala quinta que va a conocer la apelación de esta prisión preventiva de Mateo Castañeda y también del señor Nicanor Boluarte, ha sido enviada a Tumbes en directo y sin escalas, con una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin ningún motivo, faltando muy poco para que acabe el año. Curioso que coincide con el plazo en el que se debe dar la apelación. El señor Hans Contreras, que es el siguiente magistrado, ha ganado la presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, pero le toca asumir después, en enero. Sin embargo, le acaban de dar una licencia del 16 al 19 para que se capacite, porque ahora que va a asumir la presidencia necesita una capacitación para hacerse más eficiente, con lo que ya me lo sacaron de la sala. ¿Quiénes van a venir? No lo sé. ¿Y quién está manipulando este proceso? No lo sé. ¿Y para qué lo está manipulando? Tampoco lo sé. Y es muy grave en una sociedad democrática cuando uno no sabe por qué ocurren decisiones de este tipo. Habría que estar atentos en todo caso al desarrollo de esta noticia. Porque insisto, yo se advierto, si hay un golpe en el Perú no va a ser los golpes clásicos. Este va a ser un golpe fiscal judicial como el que hemos vivido desde el año 2018 aquí. Y tengamos presente, insisto, que entre el 14 y el 5 ustedes tienen que estar muy atentos. La prensa tiene que estar vigilante. Bien, muchísimas gracias, doctor Humberto Abanto, por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias, Rumi, Elisa y Aarón. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos.